Estaremos hablando del reporte de Human Rights Watch acerca de Venezuela, donde le están diciendo a la ONU, oiga, ya tiene que declarar la emergencia en su más alto grado de urgencia, ¿no? Con el tema humanitario, apuntes importantes que ya conocíamos, bueno, al menos para un servidor como periodista no es nada nuevo, apuntes que ya conocíamos sobre el sistema de salud totalmente colapsado, ¿no? Lo que representa esto para los niños y las muertes precisamente de infantes y otras enfermedades que habrían sido controladas tiempo atrás y que ahora reaparecen. Pero ¿qué significa esto? Es decir, este llamado que se hace a través de este informe de Human Rights Watch, este llamado que le hacen a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué significa este máximo grado de emergencia? ¿Qué significa? ¿Se tiene que aplicar algo como una responsabilidad de proteger o qué tiene de particular? Vamos a hablar con José Miguel Vivanco, precisamente de Human Rights Watch para Latinoamérica. Y finalmente Nicaragua, que hoy en la OEA estuvieron hablando de Nicaragua, de nueva cuenta, hay una movida importante, me parece que oportunista, no oportuna, oportunista por parte del régimen de Ortega, porque cuando se llegue el día en el que en la OEA se va a hablar del tema Nicaragua, se da la liberación de 50 presos. Entonces, pues es muy fácil utilizar el argumento, ¿no?, de decir nosotros estamos cumpliendo con parte de los acuerdos. Tanto es así que hemos liberado 50 presos políticos. ¿Y qué van a hablar entonces en la OEA de nosotros, si estamos cumpliendo? Bueno, veremos qué fue lo que se habló precisamente en la OEA a este respecto. Así que es Guatemala, así que es Venezuela, y así que es Nicaragua. Y así son los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclutorres GT. Por nuestra invitada, ¿no? Y no solamente por nuestra invitada, también por la candidata de la UNE, ¿no? Sandra Torres. Hay un caso muy particular, pero el Torres es por el apellido de nuestra invitada, que es Norma Torres. Human Rights Watch. Para esta parte del programa le pido que me acompañe con la etiqueta numeral Conclu HRW de Human Rights Watch, HRW, VZLA, VZLA. Ahí está, Conclu HRW, VZLA. Human Rights Watch y Venezuela. Esa es la etiqueta. Mi cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, la organización Pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, hizo un llamado de atención al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde le piden que active una respuesta a gran escala, ¿no? Una emergencia ya, el tema venezolano, dirigida por la ONU para abordar esta crisis de salud y alimentaria que hay en Venezuela. Human Rights Watch elevó el reclamo tras presentar un informe de 73 páginas hecho en conjunto con la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins durante un año, que recabaron información sobre la emergencia sanitaria en Venezuela. El documento incluye que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, con aumentos significativos en los niveles de mortalidad materna e infantil. Brotes de enfermedades que se pensaban erradicadas, desnutrición severa y pues prevalencia en los casos de VIH. Además, alerta que la crisis ya se ha propagado a través de sus fronteras. Naciones Unidas ha dicho que las crisis en Venezuela son preocupantes y han hecho pedidos al régimen de Nicolás Maduro para que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Sin embargo, por años, Maduro, ya lo sabe usted y su gabinete, han negado que exista una crisis humanitaria en el país, aunque últimamente parece que tuvieron que dar la razón de alguna u otra forma. Ahora, en otros casos han acusado al gobierno de Estados Unidos de bloquear con sanciones la compra de alimentos y medicamentos. Washington niega esos señalamientos. Pero bueno, vamos con nuestra Kay Guerrero. Está allá en Atlanta, en el Centro Mundial de Noticias. Nos tiene más detalles de este informe importante, aunque detallado, pero no sé, a mí no me sorprende nada de lo que hay ahí. Creo que ya lo sabíamos, pero vaya, el llamado es muy importante, Kay. Definitivamente, Fernando, es un informe muy importante porque, aunque por años hemos reportado los detalles de la emergencia sanitaria en Venezuela, este reporte de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins presenta datos específicos sobre aquellos sectores que serían más afectados por esta crisis en Venezuela. Por ejemplo, revela que en 2016 la mortalidad materna aumentó en un 65% y la mortalidad infantil en un 30% con respecto al año anterior. Apunta también que Venezuela es el único país de América del Sur donde la
la mortalidad infantil ha vuelto a los valores que se habían registrado en el año 1990 o en la década 1990 y establece también que hay una serie de enfermedades que se pensaban erradicadas que vuelven a surgir, pero no como un brote esporádico, sino en un aumento constante. Por ejemplo, en el caso de la malaria, de 36.000 casos que fueron registrados en 2009 se pasó a 414.000 casos en 2017. La tuberculosis de 6.000 casos en el 2014 a 13.000 en el 2017 y la difteria que mantuvo 0 casos entre el 2006 y el 2015, pasó en julio del 2016 a unos 2.500 presuntos casos. El reporte dice que 1.500 de ellos han sido confirmados. A todo esto también se suman casos de desnutrición severa, donde según una encuesta a nivel nacional realizada por 3 universidades venezolanas, se concluye que el 80% de los hogares en Venezuela están en una situación de inseguridad alimentaria, lo que implica que no cuentan con una fuente segura de alimentos y que casi 2/3 de las personas encuestadas habían perdido un promedio de 11 kilogramos durante el año 2017. También se registra un aumento muy drástico en los casos de VIH con reproducción e infecciones y también muertes relacionadas. Según el reporte, Venezuela se ha convertido en el único país del mundo donde numerosas personas con VIH se han visto obligadas a suspender su tratamiento debido a la falta de medicamentos y también un informe de 2018 de la Organización Panamericana de la Salud estima que casi 9 de cada 10 venezolanos con VIH registrados por el gobierno no estaban recibiendo el tratamiento adecuado. Parte del equipo médico que colaboró con este informe también se pronunció. Escuchemos. Hemos visto casos sumamente trágicos. Pacientes con cáncer maligno y con metástasis, VIH y tuberculosis avanzada, que no recibieron el tratamiento que deberían en Venezuela, y creo que esto es un índice del colapso total del sistema de salud en Venezuela. Fernando, ante estas alarmantes cifras, Human Rights Watch le pide entonces al secretario general de la ONU reconocer de forma pública que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria compleja y expresar claramente que son las autoridades venezolanas las responsables de asegurar que la ONU pueda implementar una respuesta que sea acorde con esta situación. El secretario general de la ONU se ha referido en muchas ocasiones a la crisis humanitaria en Venezuela y este jueves su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que la ONU ya estaba hablando con el gobierno de Caracas para llegar a una comprensión común sobre las necesidades del país. También Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de los derechos humanos para Naciones Unidas, le ha pedido al régimen venezolano que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Fernando. Pues sí, ese tema de la ayuda humanitaria, que ya se ha convertido en un dolor de cabeza para la comunidad internacional y un desespero terrible para quienes la necesitan. Gracias. Oye, buen fin de semana, felices vacaciones. Tú también te das de vacaciones, yo también voy de vacaciones, así que nada más para que nuestra audiencia sepa, un respiro necesitamos. Gracias, Miquel. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. En Twitter le encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, así está en Twitter. Vamos a hablar de este tema con uno de los protagonistas, precisamente. Él es José Miguel Vivanco, es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Nos acompaña en vivo desde Washington. José Miguel, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar con CNN. Importantísimo el documento, importantísimo documentar la tragedia, la emergencia humanitaria, el colapso del sistema de salud en Venezuela. Pero al mismo tiempo te pregunto si crees que habrá alguna diferencia en dos sentidos. En el sentido del régimen de Nicolás Maduro para abrirse a la oportunidad de que la comunidad internacional ayude a millones de personas que lo necesitan y salvar vidas. Y por el otro lado, que un Antonio Guterres, unas Naciones Unidas, sea finalmente más contundente, José Miguel. ¿Crees que pueda darse alguna diferencia? No es el primero de los reportes y creo que no será el último. Sustentados, contundentes, con la información clara. Sin embargo, pareciera que estamos estancados en el tiempo y también con algunas instituciones. ¿Qué piensas? Mira, Fernando, yo tengo la esperanza que este informe permita no solo visibilizar la catástrofe humanitaria que sufre Venezuela hoy día, sino que también movilizar opinión pública.
porque en función de los datos con los que el informe cuenta, que ya los conocemos, respecto de enfermedades infecciosas, enfermedades prevenibles, que han aumentado exponencialmente, la falta de antirretrovirales para aquellos que están que sufren del VIH y que no tienen el tratamiento mínimo, y es algo realmente único en el mundo, la desnutrición, en fin, todo este diagnóstico que refleja, la verdad, una emergencia humanitaria compleja nivel 3, que es la categoría que se usa, el lenguaje que se usa en el ámbito de Naciones Unidas. Creemos que, dado que aquí está comprometida buena parte de la población venezolana, especialmente los más pobres, los niños y los mayores adultos, pero que estas enfermedades se están propagando a la región, entendemos entonces que hay un riesgo serio, esa es la opinión de los médicos especialistas que nos acompañaron en este informe, de propagación de este cuadro epidemiológico al resto de la región, especialmente a los países limítrofes. En esas circunstancias, Fernando, es absolutamente imprescindible que el secretario general Antonio Guterres tome el liderazgo y califique oficialmente la situación como una emergencia humanitaria compleja de nivel 3 y aporte un programa, un proyecto, un plan de trabajo concreto para aliviar esta situación en Venezuela, porque no solo afecta a Venezuela, sino también al resto de la región. Claro, como lo dice muy claro el informe que han presentado, por ejemplo, en los casos de difteria, ¿no? En un país que ya no tenía difteria y que se han reportado ya más de 2.500 desde 2016 hasta el 2017, con un reporte de 414.000, ¿no? No, 414. Claro. Malaria. Claro. Ahora, a ver, entenderlo, esto ya no como un problema venezolano, sino como un problema regional, José Miguel, debería de llevar un acompañamiento de tal vez los países más cercanos. No sé si me explique. Es decir, esta petición que se hace a través de Human Rights Watch a Antonio Guterres debería de tener un soporte también por parte de Colombia y de Brasil, por ejemplo, porque están expuestos a que estas enfermedades que han sido controladas, la malaria, la difteria, brinquen a territorio colombiano en cualquier momento o brinquen a territorio brasileño, porque hay un tránsito y un éxodo impresionante. ¿Estos gobiernos lo están tomando en cuenta? ¿Se podrían sumar para ejercer mayor presión ante Naciones Unidas? Mira, Fernando, tú estás apuntando a una cuestión que es absolutamente clave. Hasta ahora, Antonio Guterres ha guardado silencio frente al cuadro dramático de violaciones a derechos humanos, a la crisis política en Venezuela, con unas declaraciones insípidas, genéricas, y en cuanto a la crisis o a la emergencia humanitaria, ha evitado realmente decir las cosas por su nombre, calificarlas como son, y ha preferido, en cambio, utilizar lo que es la diplomacia silenciosa. Yo sí creo, Fernando, que si el Grupo de Lima, por ejemplo, como grupo, acude al secretario general Antonio Guterres y le exige a él un pronunciamiento y una calificación de la emergencia humanitaria en Venezuela como tal, y calificándola directamente como una emergencia nivel 3, que exige un grado de coordinación y priorización por parte de todas las agencias humanitarias de Naciones Unidas, la elaboración de un plan de trabajo a una escala masiva de apoyo especialmente a ese grupo de 7 millones de venezolanos que están en unas condiciones de pobreza extrema y que no tienen, la verdad, qué comer, no tienen cómo prevenir enfermedades, cómo curarlas. Esto es muy doloroso y muy grave, el que haya gente que esté con riesgo de muerte y otros que estén sufriendo consecuencias que pueden ser irremediables, irreparables, especialmente los niños, cuando la medicina está disponible, existen los recursos, y para ello lo que se requiere, insisto, es que se adopte una nueva política por parte de Naciones Unidas, pero eso no va a ocurrir a menos que exista una presión muy fuerte, muy contundente hacia el secretario general Antonio Guterres, algo que sí se puede lograr mediante una presión consistente por parte del Grupo de Lima.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Desgraciadamente o tristemente, el acompañamiento en la presión internacional no solamente es en torno o contra el régimen de Maduro. Se ha convertido también en una presión que ha tenido que ir hacia las instituciones, hacia los organismos. Es decir, ha tenido que presionar a la comunidad internacional para que haya una reacción dentro de las Naciones Unidas, para que haya una reacción con la alta comisionada Michelle Bachelet. Es decir, el tema aquí se convierte en un doble frente, José Miguel, pero la realidad es que aún y cuando se lograra este acompañamiento internacional para generar una reacción clara, contundente de parte de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ¿qué pasa con la insistencia y la necedad del régimen de Maduro para bloquear esta entrada de ayuda humanitaria? ¿Cómo poder vencer este obstáculo que es el mayor, que no responde a presión internacional? Bueno, Fernando, hasta ahora Maduro, que es un dictador, es un tirano, reacciona con la oferta de ayuda humanitaria el 23 de febrero con brutalidad, con violencia, y sostiene que es una estrategia de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Logró bloquearlo, lamentablemente, bloquear esa ayuda que estaba disponible en Cúcuta y en Roraima, en el caso de Colombia y Brasil. Pero le va a quedar mucho más difícil, le sería mucho más difícil si esa propuesta proviene nada menos que del secretario general de Naciones Unidas y de todas las agencias humanitarias que, Fernando, el conocimiento que nosotros tenemos después de un año de trabajo con un conjunto de médicos especializados en salud pública, con experiencia en África, en Asia, en el Medio Oriente, es que las agencias humanitarias que siguen operando, yo te diría, con un muy bajo perfil en Venezuela, tratando de paliar y hacer lo posible por ayudar a los más necesitados, esas agencias humanitarias de Naciones Unidas coinciden plenamente con el diagnóstico que recoge este informe. De tal modo que si gracias a esta reacción de opinión pública y sobre todo una movilización de presión por parte del Grupo de Lima, el secretario general se ve obligado a diseñar un plan de trabajo y a poner sobre la mesa una propuesta concreta ante la dictadura de Maduro. Creo que le va a ser más difícil aún el rechazar, el descalificar arbitrariamente, como lo ha hecho hasta ahora, esa ayuda internacional. Pues ojalá sí sea, José Miguel Vivanco, que tengas toda la razón. Por lo pronto, este informe viene a reforzar, viene a actualizar, por supuesto, la tragedia, el drama que se está viviendo en un sistema de salud totalmente colapsado en Venezuela. Es Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins los que realizan trabajo de un año y la información es contundente. Si tiene la oportunidad, vaya a la página de Human Rights Watch, busque el informe, léalo, porque es desastroso, es catastrófico, de verdad es una emergencia terrible. José Miguel Vivanco, millones de gracias, José Miguel. Un saludo, como siempre, en Washington y muy agradecidos de que nos acompañes. Nada que agradecer, Fernando. Un placer estar contigo y con CNN esta noche. Gracias, como siempre. José Miguel Vivanco, bienvenido cuando quieras. Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, nos acompañó desde Washington. Voy a marcar una pausa. En regreso en un momento, tenemos más. De narco. La etiqueta a partir de este momento, Conclunica OEA. Fácil, el hashtag es Conclunica OEA. @CF El Rincón, mi cuenta en Twitter, esa es la etiqueta Conclunica OEA. El Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, se reunió el día de hoy en sesión extraordinaria. ¿Para qué? Tratar la situación en Nicaragua. En esta reunión, el organismo Diálogo Interamericano señaló que las negociaciones entre el gobierno y la oposición se encuentran en una etapa bastante cruda, ya que la mayoría de los puntos acordados no se han cumplido. Vaya sorpresa. Y en los que quedan pendientes apenas se han logrado avances. Ya lo sabíamos. El Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua denunció que la mayoría de presos políticos siguen en la cárcel. Ya lo sabíamos. Muchos de ellos sin que se les haya formulado cargos. Y a propósito, el representante alterno de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, dijo que ya se ha liberado a unas 200 personas.
Los liberados hoy fueron trasladados por oficiales del sistema penitenciario a sus hogares. Algunos de ellos denunciaron haber sufrido maltratos físicos y psicológicos por parte de funcionarios del penal. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos contabiliza un total de 779 manifestantes detenidos. Excluyendo las recientes excarcelaciones, todavía quedarían más de 500 en la cárcel. Esos son los hechos. Vamos entonces con uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, en vivo desde Washington, D.C. Gonzalo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Lo saludo. Un gusto saludarte. Gonzalo, está en una etapa bastante cruda. Para nadie es sorpresa que el diálogo está en una etapa bastante cruda. El tema es que no empezó ayer. El tema es que no ha habido disposición por parte del régimen de Ortega. Lo vemos con el tema de los presos políticos, lo vimos con las libertades y el restablecimiento de las mismas, como las manifestaciones. El tener la libertad de manifestarse libremente no existe. El tema de ondear la bandera incluso puede meterte en problemas legales. En fin, todo lo que ya ustedes saben por estos informes. ¿Por qué, si el tema aún está crudo y no inició ayer este intento de diálogo, por qué no se es más contundente con la experiencia que ya hemos visto en Venezuela? Es una gran duda personal, Gonzalo, te lo digo. Sí, lo contextualiza usted muy bien, Fernando. Desde el 18 de abril del año pasado pasaron cosas demasiado trágicas en Nicaragua. Hubo que lamentar muertes, hubo que lamentar heridos, hubo que lamentar presos políticos. La situación auspiciosa es, auspiciosa no es, y el diagnóstico que usted hacía es afinado. ¿Qué sucede? ¿En qué estamos hoy? Hoy tenemos una responsabilidad fundamental y primaria. Cuando digo tenemos, me refiero a todos los actores involucrados en la crisis que atraviesa Nicaragua. Y todos tenemos que ser muy responsables respecto al tema que tiene la máxima prioridad en este momento, que es la liberación de los presos políticos. Usted lo mencionaba. Se está trabajando en la mesa de conversaciones, estuvo trabajando entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua, con la participación como testigos y acompañantes del nuncio apostólico en Managua y del representante del secretario general de la OEA, el señor Luis Ángel Rosadilla. Se estuvo trabajando y se obtuvo un compromiso para la liberación en un máximo de 90 días de la totalidad de los presos políticos. Hoy a lo que la Secretaría General apunta es a trabajar sobre esta oportunidad de lograr la libertad para esta gente, porque es la gente que más está sufriendo en este momento, es la gente que peor está pasando, es necesario obtener la libertad de ellos, y para eso tenemos que ser todos muy responsables. Primero que nada, y el que tiene que ser más responsable, usted apuntaba a ello también, es el gobierno de Nicaragua. La responsabilidad principal la tiene el gobierno en esta liberación, pero se está trabajando sobre esta lista que en conjunto la Alianza Cívica y el gobierno, sobre la base del listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Comité Internacional de la Cruz Roja como agencia implementadora, están elaborando para trabajar sobre esta oportunidad, una oportunidad en la cual, como decía, tenemos que ser particularmente responsables, porque si cualquiera de nosotros, si usted, Fernando, perdón que lo ponga como ejemplo, pero no para no autorreferenciarme, si usted tuviera un familiar o un allegado muy cercano como preso político en Nicaragua, esa sería la prioridad, y por supuesto diría yo lo mismo, y estoy seguro que todos sus televidentes. En eso estamos, basándonos en trabajar con mucha responsabilidad para lograr eso que nos parece en esta circunstancia específica y puntual muy importante. Por supuesto, eso no quita que el secretario general Almagro se ha pronunciado todas las veces que ha tenido que pronunciarse sobre Nicaragua, en términos muy claros, muy firmes. La Secretaría General lo ha hecho institucionalmente, lo seguirá haciendo todas las veces que sea necesario, pero le marcaba esta responsabilidad que tenemos en este momento puntual. Interesante, además muy delicado. Me queda poco tiempo, Gonzalo. Me queda alrededor de 1 minuto 30. Pero ayer me decía Chamorro de la Alianza Cívica, me decía, Fernando, no se ha llegado a acuerdos fundamentales, ¿no? Y me decía, justicia y democratización. Y yo le decía, es que si no hay en un aparato de gobierno, en una estructura de poder, no existe la justicia y la democratización, y no se puede llegar a un acuerdo con la sociedad civil en torno a esto, no existe democracia. Gonzalo, ¿está en lo correcto la apreciación?
Verdad, justicia y reparación son temas fundamentales y son temas necesarios e imprescindibles e insoslayables para que exista democracia. Tiene razón, sí. Es un tema en el que no se ha avanzado. De hecho, en la mesa se ha estado trabajando, no hubo... Hoy lo decía el enviado especial, el representante de Almagro, el señor Rosadilla, no se ha avanzado ni un milímetro. Es un tema en el que se necesita el mayor compromiso por parte del gobierno, se necesita que vuelvan a ingresar los mecanismos de derechos humanos, en particular el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, el MECENI, y se necesita trabajar a fondo en ello para reinstitucionalizar el país. Sí, efectivamente. Gonzalo Conque, bueno, estamos en eso, agradecerle su tiempo, qué pena que se nos vaya la semana, se nos vaya el viernes, pero tendremos oportunidad, si usted me lo permite, de revisitar esto y ampliarlo. Por lo pronto le pido que descanse el fin de semana y le agradezco su tiempo. Recíprocamente, Fernando, agradecido. Muchas gracias, gracias. Era Gonzalo Conque, el jefe de gabinete del secretario general de la OEA. Me acompañó en vivo desde Washington, hago una pausa, rápido regreso. Esta noche, en Triunfadores del Deporte, Dwayne Wade le dice a Elizabeth Pérez por qué se retira. Fernando del Rincón, que tengo un excelente fin de semana. Lo veo en 2 semanas. Me tomo un respiro. Necesito recuperar y regreso. Me voy de vacaciones. Si me lo permite, claro. Gracias.